Buenos días a todos. Bueno, ayer me comentaron acerca de qué pasa cuando pasa por 3 puntos en la parábola. Así que voy a plantearles 2 ejercicios de este tipo. Entonces vamos a suponer una parábola que pase por el punto A de coordenadas 5,10. Aquí se las voy a ir anotando. Este punto A de coordenada 5,10, que pase también por el punto B de coordenadas menos 5,5 y que pase por el punto C de coordenadas menos 3,2. Entonces tenemos 3 coordenadas. Repito, tenemos A de coordenadas 5,10, tenemos B de coordenadas menos 5,5 y tenemos C de coordenadas menos 3,2. Okay. Bueno, y que además tenga una condición en particular, que su eje sea paralelo al eje Y. Su eje sea paralelo al eje Y. Entonces, obviamente cuando dice que su eje se refiere al eje de simetría. Bueno, como su eje va a ser paralelo al eje Y, pues eso nos permite observar que se trata entonces de una parábola del tipo vertical. Y se trata de una parábola del tipo vertical, entonces al ser vertical, su forma general tiene que ser ax cuadrada más dx más ey más f igual a 0. Esta es su forma general. Lo que vamos a hacer es plantear un sistema de ecuaciones para cada uno de los puntos, ¿no? En una ecuación nos la va a dar cada punto por el cual tiene que pasar, sustituyendo en la ecuación general el valor de x y de y de cada punto. O sea, por ejemplo, para el punto A, este sería su valor de x y este sería su valor de y. Entonces lo vamos a sustituir en la ecuación general. La ecuación general dice ax cuadrada, pero vamos a suponer que esa A valga 1. Voy a iniciar con que sea x cuadrada. Inicio con 5 al cuadrado más dx, pero x vale 5, así que va a ser 5d, más y, pero y vale 10, así que va a ser 10e y f igual a 0. Esto va a generar la ecuación 25 más 5d más 10e más f igual a 0. A mí siempre me gusta pasar el término independiente al segundo miembro, así que así lo voy a hacer también para este ejercicio. Y aquí obtengo una ecuación, esta sería la ecuación 1. Hago lo mismo con el punto B, pues nuevamente voy a sustituir estos valores de x y y en la ecuación general. Voy a tener menos 5 al cuadrado para x cuadrada, menos 5x, perdón, menos 5d. Ya me fui a x otra vez. Voy a cambiar este elemento. Aquí. Es menos 5d. Más y dice, pero y vale 5, así que va a ser 5e más f igual a 0. Nuevamente obtengo 25 menos 5d más 5e más f igual a 0. Como les comenté, me gusta pasar el término independiente al segundo miembro, así que lo voy a hacer. Menos 5d más 5e más f igual a 0. Y esta va a ser, perdón, igual a menos 25. Aquí pasa el segundo miembro, así que va a ser igual a menos 25. Así que esta va a ser mi ecuación número 2. Y finalmente con el punto C voy a obtener otra ecuación. Entonces nuevamente aquí este va a ser el valor de x y este va a ser el valor de y. Nuevamente voy a decir que es menos 3 al cuadrado más de x, pero x vale menos 3, así que va a ser menos 3d más de y, pero y vale 2, así que va a ser más 2e más f igual a 0. Nuevamente obtengo 9 menos 3d más 2e más f igual a 0. Voy a pasar ese término independiente al segundo miembro. Si tú no quieres pasarlo, pues no lo pasas y no pasa nada.
Entonces, aquí formamos un sistema de ecuaciones conformado por la ecuación 5D más 10E más F igual a menos 25, la ecuación menos 5D más 5E más F igual a menos 25 y la ecuación menos 3D más 2E más F igual a menos 9 que hemos obtenido de cada uno de nuestros puntos. Este sería el sistema de ecuaciones a resolver. El método que tú vas a ocupar, pues, es el que mejor te acomode. Puedes usar suma y resta, determinantes, son como que las dos más recomendables, pero igual si viste Gauss-Jordan, pues por el método de Gauss-Jordan, esas serían las recomendables. No recomiendo igualación y sustitución porque viene siendo un poquito más largo. Entonces, vamos a resolver este sistema de ecuaciones porque con este sistema aseguramos que la parábola, cuando la tracemos, pase precisamente por esos 3 puntos. Bueno, ahora vamos a enfocar a resolver el sistema de ecuaciones. Repito, yo voy a utilizar el método de suma y resta. Entonces, primero voy a trabajar la ecuación 1 con la ecuación 2 y posteriormente la ecuación 1 con la ecuación 3. Recuerda que en suma y resta tomas un ancla. Así que a resolver por suma y resta en mi caso. En el caso de ustedes, pues ya ustedes decidirán. Entonces, les comentaba, mi ecuación 1 voy a trabajar la ecuación 1 con la ecuación 2. Okay. Mi ecuación 1 originalmente está como 5D más 10E más F igual a menos 25. La ecuación 2 originalmente dice menos 5D más 5E más F igual a menos 25. Bueno, aquí ya está superpuesto para eliminar D sin hacerle más, así que voy a eliminar D. De tal modo que obtengo 15E más 2F igual a menos 50. Y a esta ecuación le voy a llamar ecuación 4 para distinguir. Ahora voy a reducir la ecuación 1 con la ecuación 3. La ecuación 1, repito, originalmente dice 5D más 10E más F igual a menos 25, mientras que la ecuación 3 dice que es menos 3D más 2E más F igual a menos 9. Bien, como podemos observar, pues en la primera reducción que hice eliminé a D, así que aquí pues también tengo que eliminar a D. Para poder eliminar a D, pues necesito que los coeficientes sean iguales y de signo contrario. Ya son de signo contrario, pero no son iguales. Así que voy a multiplicar a la ecuación 1 por el 3 y a la ecuación 2 por el 5. De este modo, lo que obtengo son las ecuaciones 15D más 30E más 3F igual a menos 45, son 25 por 3, serían menos 75. Y en el siguiente caso, por 5, tendríamos menos 15D más 10E más 5F igual a menos 45, en la opción 45. Ahí está. Y vamos a resolver este sistema. ¿Sí? Nuevamente, obviamente, aquí el chiste era que se eliminara D, vemos que se elimina y nos quedamos con 40E más 8F igual a menos 120. En todas las ecuaciones, siempre que te sea posible reducir, hazlo. Entonces, en este caso, pues sí me es posible reducir, dividiendo cada término entre 8. Así que puedo dividir entre 8 y entre 8, lo cual va a reducir mi expresión a 5E más F igual a menos 15. Y esta va a ser mi ecuación número 5. Tengo ecuación 4 y tengo ecuación 5. La ecuación 5 también la puedo haber trabajado como 40e más 8f igual a menos 120, pero pues siempre es más fácil si reduces. Entonces, y eso fue lo que yo hice. Bien, ahora ya definí mi ecuación 4 con ecuación 5. Ahora voy a sumar o reducir. Voy a reducir la ecuación 4 con la ecuación 5. Recuerda que el chiste de ocupar un 3 por 3 es volver un 2 por 2 y bueno, finalmente conseguir una lineal con una incógnita nada más.
Entonces, la ecuación 4 originalmente, repito, dice 15e más 2f igual a menos 50. Pero la ecuación 5, pues me está diciendo 5e más f igual a menos 15. Aquí tú decides a quién quieres eliminar. Yo, pues como me gusta complicarme la existencia un poco, voy a eliminar a la variable e. Pero, repito, eso tú lo decides. Entonces, para poder eliminar a e, necesito que digan ambas 15 y menos 15. Entonces, eso quiere decir que en esta ecuación me hace falta multiplicar por menos 3. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, de tal modo que ahora obtengo las ecuaciones 15e más 2f igual a menos 50 y menos 15e menos 3f igual a más 15 por 3 serían más 45. Así que nuevamente sumamos y restamos. 15 menos 15, 0. Obtenemos menos f igual a menos 5. Multiplicamos o dividimos entre menos 1, como quieras verlo, y f entonces tiene el valor de 5. Ya encontré la primera variable y ahora pues me voy a regresar a la ecuación 5. Voy a sustituyendo f igual a 5 en ecuación 5. Entonces voy a sustituir ahí para determinar cuánto vale e. La ecuación 5 dice 5e más f, pero f vale 5, así que lo cambio de una vez. Y despejo e. E va a ser menos 15 menos 5 entre 5. Menos 15 menos 5, pues es menos 20. Y menos 20 entre 5 es menos 4. Entonces ya tengo otra segunda variable que es e. Y para encontrar el valor de d, pues puedes elegir la ecuación 1, la ecuación 2 o la ecuación 3, como tú gustes. En este caso yo voy a elegir la ecuación 3. Entonces voy a sustituyendo f igual a 5, e igual a menos 4 en ecuación 3. ¿Sí? Entonces, yo decidí que hay. En la ecuación 3, pues me dice que es menos 3d más 2e, pero e vale menos 4, así que le voy a poner aquí menos 4. Más f, pero f vale 5, igual a menos 9. Voy a reducir, ¿no? Tengo menos 3d menos 8 más 5 igual a menos 9. Menos 8 más 5, pues es menos 3 igual a menos 9, y despejamos d. D entonces sería menos 9 más 3 entre menos 3. Menos 9 más 3 sería el valor de menos 6, y menos 6 entre menos 3 es igual a 2. Ya tengo la tercera incógnita, que es d igual a 2. Vamos a trabajar con estos tres valores para la ecuación general. Entonces, vamos en la ecuación general. La ecuación general, bueno, recuerden que iniciamos que como es del tipo vertical, va a tener la forma x cuadrada. X cuadrada más dx más y más f igual a 0. Pero yo ya sé originalmente, bueno, obviamente porque hice el cálculo, que d vale 2, que e tiene un valor de menos 4 y que f tiene un valor de 5. Les voy a sustituir. Va a tener x cuadrada más de x, pero d vale 2, 2x. Y más y, pero e vale menos 4, así que va a ir menos 4y. Más f, pero f vale 5, igual a 0. Y esta sería la ecuación general de la parábola. Esta es la ecuación general de la parábola. Y a partir de la general, pues ya saben que volvemos a la ordinaria. Voy a trabajar la ecuación ordinaria. Y para ello, pues voy a usar el método de completar los trinomios, como lo hemos visto en los otros casos. Voy a dejar aquí los términos que llevan la variable x. Que lleva el término cuadrático, acuérdate que se queda en el primer miembro. Los que no se pasan al segundo con operación contraria y vamos a completar el trinomio. La mitad de 2 es 1, 1 al cuadrado 1, pero como agrego en un miembro, agrego en el otro miembro también. Factorizamos, x más 1 al cuadrado, igual a 4y menos 4. Hay que factorizar el 4, recuerda que en su forma ordinaria siempre y tiene coeficiente 1.
Así que vamos a decir que es 4 por y menos 1 y x más 1 al cuadrado. Aquí podemos determinar ya el vértice. Ya vemos que el vértice de esta parábola va a tener coordenadas menos 1,1. También de aquí podemos determinar la longitud del lado recto. Sabemos que el lado recto es 4 veces el parámetro, pero 4 veces el parámetro aquí ya está representado por 4. Entonces aquí es 4. Si 4 veces el parámetro es 4, entonces el parámetro pues vale 1. 4 entre 4 es 1. Y si ya conozco el parámetro, entonces ya definí aquí el signo, por lo tanto ya sabemos que era vertical, pero ahora confirmamos que es una vertical que abre hacia arriba. Entonces con ello vemos que lo que se afecta pues, es el valor de K, así que vamos a determinar el foco. Para el foco se mantiene el mismo valor de H, pero va a cambiar el valor de K. Es K más P, entonces vamos a decir que el foco es de coordenadas menos 1,2. Y ya tengo vértice, lado recto, parámetro, foco, me hace falta la directriz. Entonces aquí recuerda que lo puedes ir haciendo por conteo si gustas, si no pues también por fórmula. Entonces la directriz, como es una vertical, pues tienes comportamiento, entonces la directriz va a quedar así. Esa va a ser tu directriz. Entonces recuerda, ¿quién me va a dar la directriz X o Y? Pues que Y. Entonces va a ser Y igual a K menos P. Pero K tiene el valor de 1. Y el parámetro pues tiene el valor también de 1. Entonces es y igual a 0. Ajá. Y igual a 0. Bueno, entonces vamos a colocar todos estos elementos en nuestra gráfica. Ya tenemos, repito, el vértice, ya habíamos determinado, recuerden listar estos elementos. Entonces ya habíamos visto que mi vértice va a tener coordenadas menos 1,1, ya vimos que el foco va a tener coordenada menos 1,2, ya vimos también que el parámetro va a ser igual a 1, que el lado recto va a ser igual a 4, y ya vimos también que la directriz va a ser y igual a 0. Y voy a colocar también el eje de simetría, porque originalmente pues me decía que este tiene que ser paralelo al eje Y. Entonces vemos aquí que el eje de simetría pues va a quedar en menos 1. Entonces va a quedar en X igual a menos 1. De esa manera va a quedar paralelo al eje Y. Y ubicamos nuestros elementos, ¿no? Mi vértice va a estar en menos 1, 1, menos 1, 1, aquí va a ser 1, 2, aquí. Aquí va a encontrar el vértice, aquí va a estar V, el foco en menos 1, 2, aquí va a estar el foco. Ajá. El lado recto mide 4 unidades, entonces son 2 hacia un lado y 2 hacia el otro. O sea, aquí es 1, entonces aquí tengo 1, 2. ¿No? Aquí. Este sería un extremo del lado recto, donde la coordenada va a ser 1,2. Y el otro extremo del lado recto, vuelvo a contar 2, que sería 1 y 2. Entonces aquí coincide el punto C con el otro extremo del lado recto, que sería de coordenadas menos 3,2. Pero aquí fue una coincidencia, no siempre va a ser así. ¿No? Y ya que tenemos nuestros elementos, pues vamos a trazar nuestra parábola y obviamente nuestra directriz. También recuerda que para la directriz puedes obtenerla por conteo. Entonces, podría contar a partir del vértice una unidad hacia abajo y pues ya sé que aquí me va a quedar la directriz. Aquí está la directriz. Aquí es donde lleva el 0. Y el eje de simetría que vamos a estar en X igual a menos 1, así que esa va a pasar por acá. Esa la punteamos porque realmente no la trazamos, ¿no? Es nuestro eje de simetría. Y pues nuestra parábola, ahora sí, tiene que pasar por estos. Y ahí le colocamos que se va a extender. Se extiende infinitamente. Esta sería nuestra parábola, cuya ecuación pues fue x cuadrada más 2x menos 4y más 5 igual a 0.
Vamos a graficarla en GeoGebra, ya lo hice yo, así que vamos a ver si efectivamente se cumple. Aquí vemos que al capturar los elementos, efectivamente cumple con lo establecido, y al capturar la ecuación, queda que pasa por los puntos A, B y C, y efectivamente tiene su vértice en la coordenada menos 1,1, su foco en menos 1,2, y pues aquí marqué un extremo del lado recto porque el otro coincidió con C. Bueno, entonces recuerda GeoGebra lo vamos a usar para comprobar. Entonces vamos con un ejercicio más y ya con ese cerramos. Se va a hacer un poquito más corto porque ya te voy a mostrar cómo resolvemos el sistema de ecuaciones, ya tú decides qué método usar. Bien, vamos a suponer igual nuevamente una parábola, esta parábola que pase por los puntos, en este caso por los puntos A de coordenada 3,3, B de coordenada 6,5 y C de coordenada 6, menos 3. Como podemos ya, aquí ya los punté en la gráfica para poderme dar una idea de más o menos cómo se comporta la parábola. Y además otro dato importante es que su eje sea paralelo al eje X. Como va a ser paralelo al eje X, entonces, pues obviamente la ecuación general a trabajar va a ser otra, ¿no? La ecuación general, acuérdate que se comporta al revés. Y si es paralelo al eje X, entonces la ecuación general va a llevar la forma CY cuadrada más de X más Y más F igual a 0. Y esta sería la ecuación general a seguir. Entonces, nuevamente, para cada punto vas a plantear una ecuación. Para el punto A, de coordenadas 3,3, cambiamos los valores de X y Y. Entonces, si cambio los valores de X y Y, pues llévale 3 al cuadrado, más dx, pero X vale 3, así que 3D, más EY, pero Y vale 3, así que 3E, más F igual a 0. Y nuevamente voy a pasar este término independiente al segundo miembro. Si quieres pasarlo, si no, no lo hagas, pues trabajarlo así también en suma y resta, en determinantes o en Gauss-Jordan. Es cierto, en Gauss-Jordan sí lo tienes que pasar. Bueno, entonces vamos a colocarlo aquí, 3D más 3E más F igual a menos 9, y esta sería mi ecuación número 1. Nuevamente hago lo mismo con el punto B, coordenada 6,5. Nuevamente cambio X y Y, así que otra vez va a ser, en vez del valor de Y, voy a colocar 5 al cuadrado más 6D, porque eso es lo que vale X, más 5Y, 5E. Me va a ir, les quiero cambiar acá. Bien, 5E. Más 5E, más F igual a 0. Nuevamente, este 25 lo voy a pasar al segundo miembro. Así que tengo la ecuación 6D más 5E más F igual a menos 25. Esta va a ser la ecuación 2. Y por último, para el punto C, en 6, menos 3, voy a cambiar los valores de X y de Y. Así que otra vez voy a tener menos 3 al cuadrado más 6X, más 6D, perdón. Más 6D acá. Y más 6D. Y luego viene EY, así que va nuevamente menos 3E más F igual a 0. Ese término independiente que es 9 lo va a pasar al segundo miembro. Así que voy a tener 6D menos 3E más F igual a menos 9. Y sería mi ecuación número 3. Entonces, mi sistema va a estar conformado por las ecuaciones 3D más 3E más F igual a menos 9 y 6D más 5E más F igual a menos 25, 6D menos 3E más F igual a menos 9. Y de esta forma, pues este es el sistema a resolver. Nuevamente, tú eliges el método que tú gustes.
Yo otra vez lo resolví con suma y resta, pero tú puedes hacerlo con el método que tú quieras. El punto es que cuando lo resolvemos, encontramos los valores de D igual a menos 4, F igual a 9 y E igual a menos 2. De tal modo que la ecuación general ahora la vamos a plantear como y cuadrada menos 4x más, perdón, menos 2. Menos 2. Es negativo acá. Aquí vamos a colocar menos 12. Más F igual a 0. Pero F vale 9, más 9 igual a 0. Así que aquí nuevamente vamos a quitar este. Más 9 igual a 0. Esta es la ecuación general de la parábola. A partir de la ecuación general, pues podemos determinar sus elementos. Entonces, determinando los elementos, igual vas a completar trinomio cuadrado perfecto. La mitad de 2, 1, al cuadrado 1. Sumas de un lado, sumas del otro también. Así que factorizamos. Ya es muy repetitivo lo que hemos estado trabajando en las clases anteriores. Y ya podemos determinar que el vértice es de coordenadas 2,1, que 4 veces el parámetro es igual a 4, entonces el parámetro pues vale 1, y el lado recto es igual a 4. Me faltaría el foco. El foco, como puedes observar, pues se trata obviamente de una parábola del tipo horizontal. Entonces, al ser horizontal, pues el foco, quien se ve aumentado es h. Entonces, va a ser 2 más p, 2 más 1,1. Entonces, diremos que el foco es de coordenadas 3,1. En la directriz, pues esta debe de quedar vertical. La directriz te la va a dar x. Entonces, aquí también lo va a colocar. Que la directriz me va a dar x, entonces va a ser x igual a h menos p. Pero h vale 2 y p vale 1. Entonces la directriz se va a encontrar en x igual a 1. El eje de simetría, como puedes observar, lo que no cambia es el valor de k. Así que el eje de simetría nos lo va a otorgar. Vamos a ver aquí. Eje de simetría. Que simetría va a quedar aquí, entonces te lo tiene que dar y. Vamos a decir que y es igual a 1, es el valor que no cambia. Pues ya tenemos nuestros elementos, así que vamos a ir ubicando aquí en la gráfica esas coordenadas que obtuvimos. Vértice en 2,1, estaría mi vértice, foco en 3,1, lado recto igual a 4, así que son 2 y 2, 1 y 2. Aquí coincide también con que este es extremo del lado recto, 1 y 2. Aquí quedaría otro extremo del lado recto en 3, menos 1. Y la directriz pues queda aquí en x igual a 1. Aquí sería la directriz. Y el eje de simetría en y igual a 1. Quedaría el eje de simetría. Y bueno, ya tenemos los elementos, pues ya podemos trazar la parábola. Ahí está. Pero como lo hemos dicho en otros casos, pues vamos a verificar si efectivamente cumple con la condición. Para esta parábola, recuerden que la ecuación que obtuvimos fue y cuadrada menos 4x menos 2y más 9 igual a 0. Esta fue la ecuación lograda. Y la colocamos en GeoGebra. Efectivamente, cuando graficamos y colocamos todos los datos obtenidos,
pues obtenemos una parábola horizontal con eje de simetría paralelo al eje X, que pasa por los puntos de las coordenadas A, B, C, y que efectivamente su vértice se encuentra en 2,1 y su foco en 3,1. ¿Okay? Bueno, pues así se resuelve el ejercicio que me preguntaron, y pues manos a la obra. Ojalá les quede perfecto.